Lamentablemente les contábamos este inicio de semana la muerte de un joven de 17 años por el consumo de hongos venenosos. No es el primer caso en nuestro país, una temática que nosotros hemos abordado constantemente acá en Matinal Nuestra Casa, y el llamado, por supuesto, de las autoridades y de los científicos es a no consumir ningún tipo de hongo silvestre más allá de lo que significan aquellos que a lo mejor sí están disponibles en el mercado. Queremos seguir ahondando sobre esta materia. Está con nosotros Ramón Ahumada, doctor en Ciencias Ambientales, quien es además académico del Departamento de Química de la Universidad del Biobío y que por supuesto está con nosotros en esta conversación tan necesaria desde otro punto de vista. Hoy día, desde el consumo humano, en algún momento tuvimos la posibilidad de conversar sobre estos hongos que fueron a buscar al extremo sur de nuestro país para un beneficio humano. Pero aquí tenemos lamentablemente unos hongos que son perjudiciales para los seres humanos. Toda la razón, Luis. Buenos días, Camila. Bueno, encantado que me inviten y poder conversar con usted. Yo feliz de poder aquí compartir y poder dar parte del conocimiento académico y llevarlo también a la comunidad de este matinal. Mira, es súper triste lo que pasó con este joven. El comer hongo silvestre trae estas complicaciones, de repente no identificar, por ejemplo, bien cuáles son los hongos tóxicos, venenosos y cuáles no. En el caso de la Amanita phalloides, ¿no? Sí. Ese es el tipo de seta de hongo silvestre que la familia de este joven también consumió. Recordemos que sus padres también estuvieron con una intoxicación, pero en el caso de este joven de 17 años termina lamentablemente en una falla hepática que lo lleva a la muerte. Esta amanita en particular, entiendo, es mortal prácticamente en más del 90% de los casos de consumo. Para que nos cuentes tú un poco acerca de las características de este hongo en particular, ¿se da en todo Chile, solo en nuestra zona? Mira, en general este hongo, la Amanita phalloides y además la Amanita venenosa, ambos hongos son venenosos, tienen amatoxinas, que son unas moléculas hepatotóxicas. ¿Qué significa eso? Que primero producen un daño gastrointestinal, producen vómito, diarrea. Luego pasa un periodo en que el cuerpo empieza a acumular todas las toxinas, en vez de excretarlas, las empieza a acumular en el hígado, y en el hígado empieza a producir una hepatitis. Y esta hepatitis va a determinar una necrosis, tanto en el hígado como en los riñones. Y eso finalmente puede producir la muerte. El hecho es que si no hay un trasplante de hígado a tiempo, esta persona puede ocurrir la muerte. ¿Qué pasa con este hongo? Este hongo uno lo encuentra en los bosques, lo encuentra asociado a plantaciones forestales, a quercus, a distintos encinos. Y el problema es que estos hongos son muy confundibles con otras amanitas, ¿ya? La amanita Meshmueri, por ejemplo, es una amanita comestible, pero en general el resto de las amanitas, como la muscaria, que es esa roja muy visible del bosque, también son tóxicas. Lamentablemente, tanto la amanita tóxica como la amanita phalloides son venenosas y son mortales. Entonces, ahí diferenciar esas, yo creo que son las dos principales hongos que nos pueden llevar directamente a la muerte. Y lo otro, si el consumo es muy grande, también pueden llevar a la muerte, pero en general se llama más como intoxicantes, pero no mortales. En este caso, este joven de 17 años estuvo por lo menos una semana internado grave, escuchaba entrevistas de la familia y se le intentó hacer trasplantes, y de hecho había trasplantes disponibles, pero no se le pudo hacer esa operación porque estaba muy mal, estaba demasiado mal para incluso soportar la operación de un trasplante. Y ahí, claro, uno dice familias que de repente están acostumbradas a lo mejor a ir a recolectar, que pueden saber o pueden sentir que saben finalmente sobre alguna especie, y hoy día hemos escuchado mucho y siempre en realidad no consuman hongos silvestres, aunque crean que sepan. Evidentemente, Luis, como tú dices, hay muchos hongos que pueden tender a confundirse. Uno cree que son hongos que ya conoce, que tiene como el expertise, pero finalmente los confunden con otras setas silvestres y que son tóxicas, que producen estas intoxicaciones que son graves. Entonces, cuando uno ve estos grupos, en general uno va al bosque y ya tiene más o menos una preconcepción de qué hongos, porque hay una cultura fúngica de recolección en muchas partes, en Arauco, en Coelemu, en el interior de Chillán, donde, por ejemplo, se cosecha mucho la citaria, que es el digüeñe, que lo venden en la Vega Monumental. También están los changles que también llegan, de repente lo vemos cerca de la plaza, que hay una señora con un carastito que los vende. Y eso los vamos conociendo y los vamos interiorizando. Pero después hay un grupo de setas que son poco, en el fondo, identificables con otras, tienden a confundirse.
En general, los hongos, por ejemplo, la ramaria es amarilla, es vistosa. Uno de repente piensa que colores vistosos son colores venenosos. Sí. Pero no necesariamente. Nos enseñaron eso. Por ejemplo, Lactarius deliciosus, el Boletus loyo, tienen colores amarillos, colores rojizos, que uno tiende a verlos. Por ejemplo, hay un Ericium, que, por ejemplo, entre esa familia está la melena león, que es un nutracéutico, que sirve, por ejemplo, se ha descubierto mucho que tienen propiedades neuroprotectoras, que es lo que viene a hablar la vez anterior. Entonces, los hongos son todo un reino fungi un poco desconocido, especialmente para las nuevas generaciones, que no está muy inserto en la educación, en los jóvenes, en el colegio, en la enseñanza media. ¿Un hongo puede cambiar de forma e ir confundiéndose con, o por lo general siempre se mantienen, pregunto, ¿Sí? alguno, no sé, de los que consumimos, claro, puede ir adaptando el color, forma y poder entrar en duda si es que es o no venenoso versus otros que a lo mejor puede irse adaptando o pareciéndose a alguno que tal vez puede ser no venenoso? Ya, súper buena tu pregunta, súper buena. Por ejemplo, Amanita phalloides, cuando es chiquitito, es más blanquito. Y en forma de primordio, cuando está recién creciendo, podría parecerse, por ejemplo, un agaricus, que es un champiñón. Okay. Entonces, de hecho, los mismos champiñones dentro de agaricus hay también especies que son tóxicas. Entonces, este hongo al principio, como primordio, podría entrarse a confundir. Pero después va creciendo, se le va notando una escama en el pie, en la parte del himenio, empieza a verse una coloración amarilla verduzca, ¿cierto? Las láminas que donde están las esporas de ese hongo son bien blancas. Entonces, esos caracteres taxonómicos que tienen la volva que tiene un anillo abajo, todas esas cosas son caracteres taxonómicos que uno identificar. Pero si uno tiene el ojo calibrado para darse cuenta de esos caracteres, no arriesgarse. O sea, si tú no sabes fehacientemente que ese hongo es tóxico y no sabes fehacientemente que ese hongo puede o no ser comestible, a la duda, abstente. No los comas, no los comas. Eso es súper importante. Finalmente, destacar también que hay personas que se dedican justamente a la recolección de estos hongos. Tratar de comprarlos siempre en lugares que sean certificados finalmente es fundamental para no caer en ningún tipo de error. No recolectar nosotros, porque además podemos caer en errores como matar derechamente el hongo completo. Si no sabemos recolectar bien algún tipo de champiñón o de honguito, ¿cierto?, silvestre, podemos arriesgarnos a dañar micelio, entiendo que es el nombre. Sí, el micelio es como una red que está por debajo en el suelo. Y ese micelio comunica entre árboles, ayuda a los nutrientes, son micorrízicos, ayudan a crecer a los árboles, los apoyan de enfermedades. La callampa en sí es una forma de reproducción del hongo. Es cuando el hongo logra sacar este pie, logra hacer esta seta, y esta seta en el fondo lo que hace es purular y poder llevar las esporas a distintas partes de... Es como una suerte de flor casi, ¿no? Sí, es como la flor del hongo. Ahí está, por ejemplo. Estamos viendo la manita phalloides para que tú nos digas cuáles son las características. Este es un dibujo, evidentemente, ¿cierto? Para poder tener más claro a qué tenemos que estar atentos. Mira, en la volva es muy marcada que tiene como un anillo alrededor. Que es la base, ¿no? Es la base, y esa es más bien ovoidal y es grande, donde se asienta el suelo. Luego tiene una escama en forma zigzag, que son como colores oliviazos, medio verdosos claros. Luego tiene ese anillo, que en el fondo es donde el hongo se abre y se extiende, es donde se rompe, por eso es la protección de las esporas cuando están madurando. Entonces por eso queda como un anillo ahí que se ve. Luego viene la parte del himenio, la parte de arriba del hongo, que eso tiene unas tonalidades amarillentas, medias verduzcas, y eso en el fondo más o menos como las características para poder ver ese hongo. Este en particular. Y Ramón, ahora si yo te digo, por ejemplo, pero oye, si uno cuando echa a cocer algo y le pega un hervor, se mueren todos los bichos. En el caso de las toxinas de los hongos silvestres, ¿funciona de la misma manera? Súper buena pregunta, Camila, porque la verdad es que las toxinas, estas neurotoxinas, estas toxinas hepatotóxicas, no le influye la temperatura. ¿Qué significa eso? Que si uno las cocina o las calienta, no son termolábiles. Entonces, cuando aumenta la temperatura, no les pasa nada y siguen siendo igual de tóxicas. Y lo que produce eso es que las personas que las consuman se van a intoxicar. O sea, yo la haga frita, lavada, cocida, hervida, lavada, la pase por un hervor y después la haga al sartén, al horno, en el formato que sea que yo la cocine, de todas maneras va a seguir siendo tóxica. Sí, de hecho la Amanita phalloides, que en el fondo es la que consumió este joven, si uno la compara con otros hongos, por ejemplo los géneros de la galerina, la lepiota, incluso los psilocibes como género, también tienen concentraciones de esta toxina. Pero en el caso de phalloides son hasta 30 veces más la concentración que los otros hongos. Entonces los otros hongos también uno puede tener esta intoxicación, pero mucho menor cantidad. Entonces
Solo con una seta de Amanita phalloides ya podríamos tener estas consecuencias fatales. O sea, hablando de 30 gramos, 50 gramos ya puede ser mortal. Entiendo que en los últimos años han fallecido entre 9, 10 personas, no más de eso, producto del consumo de hongos venenosos, digamos, en nuestro país. Eso habla, de todas maneras, grave, que ya fallezca una persona por esto es grave. Hemos tenido nosotros en la provincia de Arauco también algunos casos, de hecho el año pasado también. Intoxicaciones y obviamente complicaciones. ¿Qué pasa hoy día con esta realidad en nuestro país? ¿Tenemos un sistema seguro de venta de este tipo de hongos, por ejemplo, para el consumo humano? Mayormente estas intoxicaciones están asociadas a personas que de forma independiente llegan y recolectan y preparan, para ir entendiendo un poquitito eso, porque igual entre 9 y 10 casos igual es harto en los últimos años. Sí, hay un sentido que la gente, hay recolectores de base, ¿cierto? Que van al bosque. Por ejemplo, está mucho el comercio de las morchelas, que es un hongo comestible carísimo, que se exporta al extranjero. Está también las cosechas de los lactarius, las mismos digüeñas, cuando uno los ve, la vega monumental, las ramarias. Todos estos hongos hay una cierta no regulación. Pareciera ser que culturalmente los cosechan y los venden. Entonces, hay lugares donde los venden secos, sí, hay empresas que se dedican a esto, que son comerciales, que nos dan a dar toda la seguridad de poder alimentarnos de ellos. Y en general, como que en la cultura de Chile de este reino fungi se ha resumido mucho a lo que es el shiitake y el champiñón, que lo venden en el supermercado. A la segura. Sí, entonces pareciera ser que todo estos hongos no hay una vía económica de venta que en el fondo pueda llegar a decir, ¿sabes qué? Te voy a comer este fin de semana esto, lo voy a comprar en tal lado. Como que falta esa cultura, falta la cultura familiar de conocer los hongos, de conocer la botánica que hay detrás de estos hongos, cuáles son tóxicos, cuáles no. Y la verdad, como laboratorio, igual nosotros hemos puesto como un énfasis a ir descubriéndolo, a ir enseñando a la comunidad. Oye, solo como comentario a propósito de esta falta de educación en estas materias, lo que pasó con estos niños que se perdieron en la selva, sobrevivieron gracias a que ellos eran de comunidades indígenas, donde desde chiquititos acompañaron a sus papás a la selva. Y además también la mamá antes de fallecer le entregó otros datitos para que sobrevivieran a la hermana más grande. Y decían varios especialistas que si esto pasara con niños de la ciudad, se habrían muerto hace mucho tiempo. Es lamentable porque nosotros tenemos los hongos aquí mismo, porque acá estamos hablando de una zona rural de Hualqui, pero que está a pocos minutos del pueblo de Hualqui. Ahora nosotros podemos encontrarnos con este tipo de hongos en el Parque Ecuador. En nuestro patio. En el Parque Metropolitano del Cerro Caracol y para muchos sectores como Nonguén, entre otros, para no perdernos en eso, podemos, como dice Lucho, encontrarlos en el patio. O sea, los hongos están con nosotros. Sí, están en todos lados. En el mismo condominio donde vivo yo, encontramos ganodermas, encontramos coprinus, encontramos macrolepriotas que están dentro del mismo condominio. Entonces mi hijo siempre como, ay, mi papá trabaja con hongos. Mira, papá, aparece un hongo en el... Tremendo. Y si los toco... Si toco, por ejemplo, una manita phalloides, si toco una manita de las que son más rojitas, que es como la casa de los pitufos, ¿no? La muscaria, sí, la manita muscaria. La muscaria. Si lo toco, ¿ya corro riesgo? Es idealmente lavarse las manos. Si en fondo pero per se no. Pareciera ser que no tengo la seguridad de que pudiese llegar a... Pero, por ejemplo, si me refriego el ojo, que son lugares que pudiesen transmitir un poco las toxinas que tiene el hongo, podría ser también peligroso. Ante la duda, abstente. Por ejemplo, el otro día uno de nuestros estudiantes olió un hongo y se tocó la nariz y le quedó roja. Y estuvo roja como 3 días. Le dio como una suerte urticaria. ¿Y por qué te pregunto? Porque tú nos hablas de tus niños. Sí. Pues. Cuando vamos con niños al Parque Metropolitano Cerro Caracol se vuelven loquitos. Sí. Quieren correr, explorar, ¿cierto? Tocar todo lo que ven. Y claro, ahora hasta hace poco salió la película de los pitufos, la nueva versión de los pitufos. Probablemente para muchos sea súper atractivo. Papá que vive en los pitufos. Sí. Entonces hay que tener esos cuidados y esas precauciones desde la familia, empezar a educarnos nosotros como adultos, pero también a nuestros niños traspasarles eso, ¿no? Camila, estás muy en lo cierto, porque de hecho el hongo como per se de los pitufos es como la manita muscaria, y es un hongo tóxico. Entonces, ya per se ese hongo, que es muy vistoso, que es muy lindo de verlo en los bosques de pino, ¿cierto? Ahí va creciendo la seta. Los niños van a querer tocarlo, van a querer manipularlo, van a querer... Porque los niños son sensoriales. Entonces ellos siempre tienen ganas de tocar, ganas de ver. ¿Las mascotas?
También se pueden intoxicar, efectivamente, Luis. La mascota, si se come un hongo, se puede intoxicar y también puede morir. ¿Y una mascota hace la diferencia? Porque sabemos que la naturaleza es sabia de repente, y de repente los animalitos saben lo que sí, lo que no, o no. Hay registros de perros que se han comido Ok. hongos muertos. Es Sí. que los perritos se comen todo. Si Sí. el perrito de repente Es más brutito. Es más Sí. brutito. Es más brutito. Ya, pero hay porque más inocente, así yo. es que, a ver, claro, porque también lo sueltan en los sobre todo cuando son lugares abiertos. Es lo que uno quiere, el perro. Lo tenemos todo el día en el patio y lo ideal es que sacarlo para que pueda. en el fondo, Exactamente. ¿Dónde hoy día tendrían que tener más preocupación? Bueno, en realidad si estamos hablando que los hongos están Están en en todos todos lados. lados, están en los patios, están en el mismo condominio, en las plazas. Pero es difícil que un perro coma hongo. Es raro. Es raro, ya, ok, ya, por lo es menos raro. buena noticia. Es que los hongos tienen distintos olores, como maderosos, tienen olores dulces de repente, entonces de repente tienen olores que son atractivos, Ya. por eso nosotros utilizamos gastronómicamente. Pero Ya. también estos mismos hongos también producen este... Pero es poco común, eso es bueno, Ahora, es poco común. Ramón, tú nos hablabas de que estos hongos, particularmente las amanitas, crecen en las plantaciones de pino. Sí. Preguntarte también por eso, ¿son una especie endémica de Chile? Por ejemplo, la manita mersmueri, que no es tóxica, es nativa chilena. En cambio, la manita muscaria, la manita tóxica, la manita faloide son introducidas. Y eso es súper importante Sí. mencionarlo también, Ramón, porque están de la mano de este monocultivo que no es propio de nuestra zona, que es el Exacto. pino. Qué importante lo que estás diciendo. Sí. El hongo que es de la zona, entiendo, el changle, el Sí. digüeñe, la manita que tú nos mencionas, no son tóxicas. ¿Tenemos nosotros propiamente de Chile hongos silvestres que sean tóxicos? Sí, También hay tenemos. Sí. Es que distintos grados de toxicidad. Siempre diferenciar que, obviamente, faloides, amanitas faloides y manitas venenosas son mortales. Las otras son, por ejemplo, 40 veces menos tóxicas que lo que esas dos especies que son muy, muy tóxicas. Ya, entonces las que son mortales son introducidas. Oye, bueno, tenemos suerte nosotros en nuestro país también de tener pocas cosas que son venenosas, desde los animales hasta las serpientes, las sí, culebras. a diferencia de nuestra serpiente no es a venenosa. lo que pasa en otros lados. Y claro, es importante poder tener esta noción y por eso es importante poder estar conversando contigo, porque claro, incluso desde una mascota, un niño, nosotros de forma directa o indirecta podemos tener contacto con esto. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si vemos hongos en nuestro patio, en nuestra casa? Dejarlo, sacarlo si tenemos duda, porque tenemos mascota, porque tenemos niños, porque sabemos y nos ha explicado que lo que sale es, digamos, el fruto, digamos, Exacto. pero abajo sigue todo un mundo que va a poder seguir saliendo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con los hongos de repente que dudamos? Sí, bueno, efectivamente los hongos estamos en la temporada de hongos, o sea, mayo, junio, julio y después en primavera. Son las dos principales temporadas de hongo. Entonces ahí es cuando vamos a encontrar más hongo y cuando vamos a caminar a Nonguén vamos a ver mucha diversidad de hongo. En general, si tenemos una duda con ese hongo, no sabemos que pueda llegar tóxico o no tóxico. En general, si puede haber un riesgo de que alguien lo pueda tocar, lo pueda comer, lo pueda manipular, ya sea mascota o animal, retíralo por una bolsa y lo retira. En general no deberían ser tan tóxicos, pero en el fondo es mejor asegurarse. Yo creo que es una forma de prevenir este tipo de, Pero en los de espacios, riesgo. En los espacios personales, porque Sí, vamos no, a ir a un parque absolutamente. a sacar los hongos si es parte de la naturaleza. No, De eso, hecho, uno tiene claro. que intervenir lo menos posible. De hecho, en el Parque Metropolitano Cerro Caracol hay los guardias, ¿cierto? Los guardaparques finalmente que te dicen, por favor, no manipularlos, Sí, no tocarlos, sí. ¿cierto? Solo para observarlos, porque también, bueno, de una u otra manera son parte ya de nuestro Sí, entorno, pues, es natural. independiente que las especies más tóxicas sean introducidas lamentablemente. Ramón, Sí, gracias mira. por esta conversación. Y por favor, dinos lo que nos ibas a decir. También no podía dejar de tocar que es súper importante la educación, o sea, educarnos sobre los hongos. Hay una cultura entre jóvenes, por ejemplo, de los hongos psicodélicos, de querer probar cosas que son tóxicas, que pueden tener daños hepáticos de por vida, pueden arriesgar sus vidas haciendo... Y si no saben realmente lo que están consumiendo. Entonces también es un llamado a la educación, a cuando se hacen ferias fungis, conocer el mundo fungi, conocer sus distintas biodiversidades, conocer cuáles son comestibles, cuáles son tóxicos. Siempre uno puede ir educándose, uno puede ir conociendo este mundo, es maravilloso. De ahí salieron los antibióticos, están los neuroprotectores ahora, están moléculas que nos sirven para la salud todos los días. La investigación que están haciendo ustedes. La investigación de la Antártica que nos fascina. Entonces, todas estas cosas, todo este mundo es hermoso, pero tiene sus dificultades y lo mejor es la educación. Es verdad. Gracias, por estar acá. Ramón. Muchas gracias a ustedes por invitarme y es un gusto. Y cuando quieran, de la Universidad del Biobío, del Laboratorio de Química Aplicada Sustentable, el LabCast,
_UPB del Instagram, que nos sigan, que vean lo que estamos haciendo, nuestras actividades, participen en estas charlas. Nosotros siempre estamos educando y es parte como fundamental de nuestro laboratorio en la educación y hacemos un llamado también a educarse siempre. Esa es la importancia de la academia, justamente conectada con la ciudadanía y en esta oportunidad a través de Matinal Nuestra Casa. 10 de la mañana.